Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de televisión de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, bueno, pues ya están viendo en su pantalla que tenemos una invitada. Es una mujer joven, pero una mujer muy destacada, una mujer muy inteligente, tiene un doctorado. Ella trabaja en el Consejo Nacional de Investigación en Mendoza, Argentina, y es la doctora Gabriela Morelato. Ella ha tenido trayectoria de investigación en temas como el autoconcepto y actualmente trabaja cuestiones de resiliencia, particularmente en niños que han recibido maltrato. Bienvenida, doctora, me da muchísimo gusto recibirla en este canal. ¿Qué nos puede comenzar a decir? ¿Cómo se siente para la entrevista? Bien, un poco nerviosa, pero bien, estoy contenta. Y muchas gracias por la invitación. No tiene nada que agradecer, de verdad para mí es un gran honor. Oiga, ¿nos puede ir diciendo primero que nada de qué trata la resiliencia? ¿En qué consiste? ¿Qué es este concepto? Porque mucha gente incluso lo menciona, pero no sabe con precisión de qué estamos hablando. ¿Nos podría comentar algo al respecto, por favor? Sí, doctor. Bueno, en realidad la resiliencia es un término que viene de la física, ¿no? No es un término puntualmente psicológico, sino que es tomado de la psicología y que tiene que ver desde la física con esta resistencia que tienen algunos materiales a los fuertes golpes y a las presiones. Sin embargo, esto que toma las ciencias humanas, que toma la psicología, tiene una connotación diferente y está relacionado con esta posibilidad de afrontar las situaciones de estrés, situaciones de violencia y continuar con el desarrollo a pesar de las circunstancias, ¿no? Tiene que ver con que las temáticas de riesgo a lo largo de las investigaciones, a lo largo de las diferentes investigaciones, siempre tuvieron foco en todas las consecuencias negativas que tiene el riesgo o que tienen las diferentes situaciones de peligro en la infancia, en la adultez. Sin embargo, se ha observado que también hay muchos individuos que pueden continuar con el desarrollo a pesar de las circunstancias. Bueno, todas estas variables o todos estos procesos vinculados a eso tienen que ver con la resiliencia, ¿no? Y bueno, y en esto también la doctora Ivonne González Arratia ha hecho estudios con ustedes también conectivos que yo particularmente también he tomado, incluso último trabajo, tenemos una escala que es de la doctora Ivonne, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias por mencionar eso, porque también forma parte del cuerpo académico en el que nosotros laboramos, que es el de Cultura y Personalidad. Y bueno, la gente se preguntará qué hace aquí a mi lado Paola. Y Paola, lo que pasa es que Paola trabajó en colaboración con la doctora Gabriela Morelato en Mendoza. Y bueno, yo creo que tú también tienes una pregunta que hacerle a la doctora. Sí, doctora, ¿qué estudios ha realizado respecto al tema de resiliencia? Primero te cuento un poquito cómo fue que arranqué con este interés. En realidad yo, antes de dedicarme puntualmente a la parte de investigación, trabajaba en asistencia clínica en un programa que está en Mendoza, que es un programa de salud pública, que es el Programa Provincial de Atención al Maltrato Infantil, ¿no? Entonces eso permitió que yo tuviera una etapa de experiencia clínica vinculada a la atención de niños en riesgo, o niños que habían sido víctimas de maltrato. Esto es fue lo que me permitió empezar a preguntarme cosas con respecto a cuáles eran cómo se observaban las diferencias en el desarrollo de niños que habían pasado por situaciones puntuales, y algunas eran situaciones similares. Sin embargo, por ahí las diferencias en el desarrollo eran interesantes. Entonces eso fue lo que me motivó a preguntarme por esto. Por otro lado, surgió esta posibilidad de empezar a trabajar en investigación, entonces fue la temática que elegí, ¿no? En los estudios anteriores que yo he realizado de resiliencia tienen que ver justamente con evaluación. La resiliencia como es un proceso, es decir, no es una variable psicológica en sí misma, sino que es un proceso que tiene que ver con la interacción entre factores de riesgo y factores de protección. Y en ese marco, bueno, hicimos un estudio en donde trabajamos con familias, niños que habían sufrido este tipo de situaciones, y pudimos analizar cómo había sido el rendimiento y las competencias de estos niños que habían pasado por las situaciones, y evaluar también a las familias. Y en síntesis, los resultados más importantes es que
si bien la resiliencia tiene que ver con un montón de factores internos vinculados a competencias personales, entre las cuales, por ejemplo, el autoconcepto es un elemento, que también lo evaluamos con la escala del doctor, ¿sí? Es decir, que siempre hemos estado un poco tomando cosas que ustedes hacen ahí también. Si bien tiene que ver con estos aspectos internos, que tienen que ver con las competencias, con las habilidades de solución de problemas, con recursos cognitivos y emocionales, pero también requiere de un contexto muy mirado desde el modelo ecológico del desarrollo, de un contexto que sea adecuado, que sea óptimo, por lo menos que cuente con una serie de factores protectores que permitan al niño generar este proceso de resistencia y de resiliencia, ¿no? En esto veíamos que los niños que tenían mayores posibilidades de generar estos procesos eran niños que a nivel de por ejemplo, su microsistema familiar, que es donde están los mayores factores de riesgo porque es donde se da el maltrato, siempre había, por ejemplo, algún adulto que podía ejercer una función como, por ejemplo, tener señal de alarma. ¿Qué significa? Acercarse a denunciar, acercarse a tomar conciencia de que este proceso de violencia era algo que no era normal, que había que desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, a partir de eso se pudo observar que ese contexto que tenía algunos adultos, que según algunos autores permiten tender una mano frente a las circunstancias, lo que favorecía este proceso. Es decir, que en realidad la resiliencia no depende solamente de aspectos internos, sino de un contexto que permita generar este proceso de avance, ¿no? Oiga, doctora, ¿y ustedes están llevando a aplicar algún programa para favorecer la resiliencia o el surgimiento de este proceso en los niños víctimas de maltrato? Sí, Doc, mira, en realidad nosotros, yo pertenezco, así como ustedes son un equipo, nosotros acá en Mendoza, en el CCT, en el CONICET de Mendoza, en el área de psicología pertenecemos a un equipo que está dirigido por la doctora Mirta Ison. Ah, sí. Y en este equipo, somos además 2 investigadoras y una serie de becarias, ¿no? Nuestra línea común es la psicología del desarrollo infantil, ¿sí? Y en eso, como que cada uno se va enfocando en diferentes perspectivas. El mío tiene que ver más que nada con el tema del riesgo por maltrato infantil. Otras colegas, como Carolina Greco, con la parte de estudios entre las relaciones de amistad, y la doctora Ison trabaja todos los que son programas de estimulación de desarrollo cognitivo, ¿sí? De funciones ejecutivas, etc. En contextos de riesgo social, o sea, eso también es común a todo eso. Entonces esto nos ha permitido ir implementando diferentes programas de fortalecimiento de recursos. El equipo, la doctora Ison a la cabeza ha desarrollado varios programas de fortalecimiento de recursos y funciones ejecutivas, y yo hasta el año 2011 desarrollé también un programa que tenía que ver en función de los resultados que les comentaba anteriormente, que tuvo que ver con mi tesis doctoral, desarrollamos un programa que tenía que ver con el fortalecimiento de recursos vinculados a la autoestima, el autoconcepto, las habilidades de solución de problemas y la creatividad. Sí, eso eran como las patas más importantes, y se hizo un estudio pre-post en escuelas de alto riesgo. Bueno, acá Paola fue una de las colaboradoras que aportó en la evaluación después, que hicimos durante el año 2012 con su participación, en donde íbamos evaluando fundamentalmente, Pau, no sé si lo recuerdas, sí, todos los que eran factores contextuales, ¿sí? Para poder ver cuál era el nivel de riesgo de cada niño en función de diferentes tipos de entrevistas que habíamos hecho con las familias. Y bueno, esto tenemos algunos resultados preliminares y estamos en proceso de terminar otros para hacer publicación. A grandes rasgos, ¿cuáles son los principales resultados que encontraron en esta investigación? Bueno, un poco similares respecto a los niños que habían sido evaluados en las muestras clínicas. En este caso, si bien no eran niños víctimas de maltrato, sino que estaban en diferentes situaciones de riesgo. Y lo que pudimos ver es que estos programas tienen mayor efectividad, principalmente cuando los grupos de los niños son pequeños, porque habíamos hecho, el programa consistía fundamentalmente en hacer un trabajo en pequeños grupos, ¿sí? Entonces, y otra parte era en grupos completos, es decir, con el curso completo, ¿sí?
al comparar los resultados entre los pequeños grupos y los grupos completos, observamos que los niños con los que pudimos trabajar en pequeños grupos tenían mejores resultados. Es decir, que el trabajo en pequeños grupos nos está dando hasta ahora mejores resultados para poder fomentar recursos, ¿no? Y por otro lado también lo que podíamos observar era que los chicos que tenían más indicadores de riesgo, es decir, que a nivel de contexto tenían mayores probabilidades de estar en riesgo por violencia, también tenían más dificultades en lo que tenía que ver con la discriminación emocional, ¿sí? Lo cual esto va en la línea de otros estudios que dicen que justamente los niños en estas situaciones de riesgo tienen dificultades para regular las emociones, ¿no? Entonces, una de las propuestas es poder seguir trabajando en esa línea de trabajar mucho el tema de la discriminación emocional y el fortalecimiento de esa parte más socioemocional, ¿no? Oiga, una pregunta extra. ¿Qué tan conveniente realmente es ser resiliente? ¿Qué tan conveniente? En realidad es conveniente porque permite seguir adelante y continuar con los procesos de desarrollo, ¿no? Pero es importante entenderlo también como que no es una característica de la personalidad, ¿no? Es como un proceso. Entonces, es lo que permite, dice un autor que es argentino, pero que dice que es como, la resiliencia es como si fuera un tejido y en realidad las marcas del riesgo, las marcas quedan, no es que golpeen que no pasa nada, no es como el tema de los metales, ¿sí? Sino que lo que permite es que a pesar de esos agujeritos se puede seguir adelante y el tejido puede seguir siendo bello, ¿no? Entonces creo que es conveniente porque permite como reconstruirse. Ese es un punto. Oiga, y entonces, Pau, me comenta. ¿Y cómo podría decir que se puede llegar a ser resiliente? ¿Qué se necesita? ¿No? Sí, lo que se necesita fundamentalmente, si bien el tema de tener factores constitucionales es importante, el tema de tener un buen nivel intelectual, competencias emocionales, competencias de habilidad de solución de problemas, autoestima, etcétera. Si bien es algo importante, también es mucho más importante contar en el afuera con alguna mano tendida. ¿Qué significa? Adultos significativos, adultos que puedan ejercer funciones protectoras, ¿sí? Eso es lo más importante. Cuando haya alguien que puede ejercer esa función, que en el caso del maltrato a veces puede ser la mamá, puede ser una abuela, puede ser una tía o puede ser alguien del entorno extrafamiliar, eso es un factor fundamental para poder desarrollar un proceso, porque tiene que ver con la posibilidad de ser tenido en cuenta, ¿sí? De simbólicamente estar en el mundo del otro. Qué bien, qué interesante. Pues nos vamos despidiendo. La entrevista de alguna manera va dando fin, pero es una invitación. Entonces nosotros lo que queremos hacer es pedirle de favor que si nos dice su correo, primero de corrido y luego deletreándolo, para que quien quiera entrar en contacto con usted y pedirle alguna información respecto de la temática, pues pueda hacerlo. Así que, por favor. Bueno, mi correo es gmorelato@mendoza-conicet.gov.ar gmorelato@mendoza-gov.ar. Pues la verdad ha sido un gran gusto recibir de usted esta entrevista. Le deseamos como siempre lo mejor y que no sea la primera, que más bien continuemos. Después hablaremos tal vez del tema de autoconcepto en niños, como lo ha trabajado también. Y pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Ha sido un gusto poder contactarme con usted y verlos. Muchas gracias.